Y vamos a seguir en este tiempo con el espíritu y el ministerio de Jesús. Eso no sé en qué página está, creo que en mi apunte en la 61, en el apunte de Daniela, que está buscándolo, estaba re preparada para la clase de Daniela, veremos, cuando la Daniela se active. Ahí está activada, está pensando mucho en el cierre de fin de año, debe tener algún tema con alguno de sus clientes que no le dan los números, no sabe cómo justificar la compra de dólares blue, Daniela. Yo me imaginé eso, que a usted se le iba a complicar. Pero bueno, estamos ahí, yo estoy orando por usted. Si tiene que liberar capitales, avise. Tranquilo, tranquilo, estamos todos en orden. Sí, sabés lo de liberar capitales, ¿no? Sí, fíjame. Conozco a varios que hacen eso. Tenía un mecánico amigo que la computadora le aconsejaba: vende auto y barato, porque no te dan los números, pues te van a cobrar impuestos a la riqueza. Y saben los autos que comprábamos. Así usted está en eso. Bueno, ¿qué página, Daniela? Usted es mi secretaria en esta ocasión. No es la clase de Bernola, ni de Villar, ni de Fernando. Es la del Espíritu Santo. Está perdido, Daniela. No la encontró. No la encontró. Está escuchando Camilo y no me escucha a mí. Bueno, empiezo, Daniela, ¿le parece? Porque llevo 2 minutos esperándola. Y dice, un poco, nosotros ya vimos lo del exorcismo de Jesús. Para ver el exorcismo de Jesús, usted tiene que leer Marcos, el libro de Marcos. Está claro. Cosas que dejamos claras de los exorcismos. Jesús no habla con los demonios, salvo una vez, que no habla mucho. Pregunta el nombre. No le pregunta la dirección, quién es el jefe postal, dónde están. No, le dice una vez sola. ¿Sí? Vimos página 216 en adelante. O 28. Según como lo haya editado usted, puede ser 208 o 216 o, como en mi caso, 61. Vimos también que la persona que estaba endemoniada tenía una característica, ¿no? Mal físicamente, excluido de la sociedad y eso, ¿sí? Los demonios se le revelan a Jesús. Cuando Jesús pasaba, o cuando le traían a alguien, el endemoniado o el demonio pegaba alaridos, ¿sí? Y decía algo. Lo reconocía como Señor. Otra de las facetas es el hecho de los milagros y la curación. ¿Sí? Jesús hace una serie de milagros que tienen que ver con eso, con esa expectativa. Si nosotros leemos, más o menos dice, el exorcismo, como es sabido, no fue la única forma de curación que realizó Jesús, ni se limitaron sus milagros a la curación de los enfermos. Junto a la expulsión de demonios tuvieron lugar la devolución de la vista a los ciegos, el oído a los sordos, del habla a los mudos. Fueron curados leprosos, remediadas otras enfermedades, los muertos fueron resucitados. Jesús ejercitó su poder no solo sobre los seres humanos, sino, por ejemplo, sobre el mar o sobre la higuera. ¿Sí? Pasajes que ustedes conocen y que son ultra conocidos por ustedes, que leeremos. Ahora bien, el hecho de que Jesús exorcizaba a los malos espíritus se puede sacar con bastante claridad una consecuencia con respecto al Espíritu de Dios. Es que podemos presumir que lo que vence al espíritu es espíritu, pero la relación con los otros milagros, con nuestro tema, no es tan evidente. Tal relación no aparece explícitamente en los evangelios. Tienen que ver con la materia, el milagro de sanación, ¿sí? Los espíritus inmundos, los demonios son espíritus, si el espíritu lo saca. Ahora, los milagros de sanación ya tienen que ver con materia. En primer lugar, Jesús en su calidad de taumaturgo, ¿qué quiere decir esa palabra? A ver, los
¿Qué les parece que quiere decir esa palabra? Algo así como milagrero, ¿puede ser? Como claro, los brujos no eran de esa época. Algo así. Los que hacían algún tipo de milagro. Milagrero Curanderos, digamos. Sonó milagrero a chanta. Tratemos de... Sí, podemos acusar a pastores así. Pero no. Sí, hay alguien que me está escribiendo que en cualquier momento lo voy a revolear. Pero que no sé, por ahí es por plata, pero no es por plata. Y sigue escribiendo. Qué pesados que son algunos. Jesús, como persona que hacía milagros, ¿sí? Evidentemente era una persona neumática. ¿Qué quiere decir? No es que tenga un neumático. No leen esto y dicen un neumático. No, tenía el Espíritu Santo. Recordemos que los milagros que hacía Jesús los hacía por el Espíritu Santo. ¿Sí? Y tenía una autoridad sobre lo sobrenatural. ¿Sí? Y las curaciones son efecto claro del poder espiritual. La cuestión, decía, hay que considerarlas como auténticos hechos históricos. Hay autores que piensan que los milagros no fueron hechos históricos, sino incorporaciones que se hicieron a posterior para darle un sentido más espiritual a la cosa. Como diciendo, bueno, el milagro no fue tan así. Hay autores cristianos que le buscan la vuelta, por ejemplo, a pensar que la resurrección de Lázaro no fue resurrección, sino que Lázaro estaba con una enfermedad que dormía. ¿Sí? Tampoco podemos decir que todos los milagros fueron sobrenaturales. ¿Sí? Los milagros no los podemos invalidar, tampoco podemos decir que todos fueron sobrenaturales. Por ejemplo, ¿se acuerdan el ciego que él le escupe y le pasa así? Hoy estaría preso por contagiar coronavirus, Jesús. Está en cana. No vi a ningún pastor que orara así tampoco, ¿eh? Algunos sí te escupen cuando oran, pero no, digo que escupen la mano y se pasan así el ojo. No, Daniel, yo estuve con algunos que tenés que poner un limpiaparabrisas, ¿eh? No sabes si no sabes si es agua bendita o es agua del Espíritu. ¿Se acuerdan ese milagro del ciego? Yo me quedo sin amigos dentro de poco. Bueno, no tengo mucho, tengo uno que no escucha la clase, gracias a Dios. Del ciego que Jesús escupe. En la antigüedad, en ese contexto histórico, lo que pasaba con la gente que no se lavaba muchas veces la cara, no es como ahora que todos nos lavamos la cara, nos bañamos para venir a clase, supongo, para estar despierto y ágiles de mente. La lagaña podía taparle el ojo a una persona. Una lagaña, digamos, importante tenían también, ¿no? Y se hacía una costra. Si a mí me piden orar por uno así, no oro, ¿eh? Me dice, escupile que le va a sacar la lagaña, que quede ciego, por mí. Por eso Jesús es Jesús, ¿no? Ahora, si ustedes se fijan en el milagro, recuerden el milagro, Jesús hace escupir, le pasa, le dice, ¿ves? Y el otro le dice, veo a la gente como bulto, es porque además de la lagaña, no veía bien. Entonces, eso sí es un detalle a marcar. Por ejemplo,
el milagro de la multiplicación, el milagro de la pesca milagrosa, ¿no? La última pesca milagrosa. Hay dos pescas milagrosas, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahí estoy viendo a Abraham que está con el cosito de la pesca todavía. Dos pescas milagrosas. La primera, Jesús está, yo se lo expliqué en bibliología, en la barca. ¿Está bien? Tirate a la derecha, bueno, ahora tira a la izquierda. O sea, está en el mismo plano que Pedro, ve lo mismo que Pedro. No ve el cardumen. En la final, cuando aparece de nuevo, la barca está a una altura y Jesús está bajando, caminando a esta altura. Lo que hacían en la antigüedad, los que pescaban en esa zona, a pesar del mar de Galilea, es ponerse dos en la barca y uno en la orilla, porque eso tiene una forma de olla. Entonces veían dónde estaba el cardumen. El milagro no está que Jesús le diga tirar a la izquierda. El milagro está que no se rompe la red. Y otro milagro, ¿de dónde sacó Jesús el pescado que estaba cocinando? Porque dice, ¿tienen algo que comer? No, tirá a la izquierda. Cuando ellos llegan hay pescado asados. Que lo asaban de una manera muy simple, ¿eh? Se calentaba la roca, vuelta a vuelta. ¿Entienden a lo que voy? Algunos podemos analizar el milagro y decir, bueno, esto no es milagro, esto... Pero siempre hay una parte que Dios está haciendo y haciendo sobrenaturalmente. ¿Sí? Tomo estos que me acuerdo ahora. Por ejemplo, el del ojo es claro. El de la lepra. Hoy sabemos que tenerle contacto con un leproso no te contagia si no estás más de 7 días tocando al leproso. Y hay veces que ni te contagias por cuestiones naturales. Ahora, el milagro está en que Jesús lo sabía sin todos los métodos científicos y estudios que se hacen hoy. ¿Está claro? Ahí hay un milagro, es decir, no, bueno, pero tocó al leproso, un milagro. No, sí, el milagro es que lo cure, no que lo toque. Que lo toque es un acto de amor, es un acto de... Pues no, un milagro. Porque además ustedes pueden ir a un leprosario hoy. Creo que está todavía el de... de hecho, casi la lepra está extinguida en el mundo. Hay leprosos. Usted lo tocan y no pasa nada. No tiene esa cuestión. Lo que uno tiene que entender es dónde está el milagro en sí. Obviamente, todo lo que hacía Jesús tenía que ver con el espíritu. Rompía paradigmas de las leyes naturales, fuerzas naturales, ¿sí? Obviamente, el milagro escrito en los evangelios tiene que ver también con una tarea de expansión del reino, porque parte del reino de Dios venía a cumplir ciertas funciones y hacían el milagro. Muy bien, vamos a leer Marcos, pasaje que ustedes tuvieron a un profesor que es especialista en eso, a dos profesores que estuvieron especialistas en eso, Pablo y Fernando. ¿Sí? Y en su apunte van a aparecer por lo menos 4 milagros. Marcos 1, ¿sí? Del 21 al 27. ¿Quién lo quiere leer?
¿Leo? Sí, Daniela. 21 al 27 o al Sí, 27. del 21 al 27. Si la interrumpo, después sigue leyendo. Puede ser que la interrumpa. Ok, no pasa nada. Entraron a Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente Detalle, escuche. Le dije que le iba a interrumpir. Primer detalle que tenemos que recuperar. Capernaum es el lugar donde Jesús vive. ¿Sí? Está en su lugar, está viviendo. Segundo detalle que quiero que marquemos ahí como interesante para mí. Se ve que era habitual que iba a enseñar a la sinagoga. Cuando uno va a Capernaum, nosotros tuvimos la posibilidad de estar en Capernaum, la casa de Pedro, donde vivía Jesús, de la sinagoga está a 100 metros. Ahora, toda la casa estaba media pegadita. Los católicos hicieron un templo de la Gran Siete con un agujero en el medio porque ahí está la casa de Pedro. Dicen, esa es la casa de Pedro. Salvo que Pedro haya dejado una inscripción, yo no creo que sea la casa de Pedro, pero bueno, ellos dicen que puede ser la casa de Pedro. Esa casa está cerca de la sinagoga. Evidentemente Jesús vivía en Capernaum, enseñaba habitualmente en la sinagoga, iba a enseñar. Siga, Daniela. La gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. De repente, en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el santo de Dios. Cállate, lo reprendió Jesús. Sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una nueva enseñanza, pues lo hace con autoridad. Les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. El 28 también. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Muy bien, gracias, Daniela. Muy interesante el relato este. Primeros detalles que vemos, ¿no? Jesús está enseñando con autoridad. Lo hace diferente, por lo menos a lo que lo hace la gente, maestro de la ley. No seguía la norma tradicional de enseñanza. Este es un detalle casi eclesiológico, es un detalle para que usted pueda reflexionar, ¿sí? A nosotros que a veces nos gusta que sigamos los órdenes tradicionales, que el pastor siga el orden tradicional. Jesús rompía las tradiciones de la manera de enseñar. No, a mí siempre me dicen, usted no predica como los pastores de antes. ¿Qué quiere que haga? También me dicen a veces, usted no enseña como los profesores. Pero Jesús no hacía eso. No enseñabas igual al otro. Es algo nuevo, una manera nueva de enseñar. ¿Quién aparece? ¿Jesús pide que pase a alguien adelante? Jesús dice, hoy vamos a tener en el sábado reunión de exorcismo y sanación. Jesús prepara un ministerio de liberación. Esto le estoy dando a algunos amigos míos. Un ministerio de liberación. Jesús está enseñando. ¿Qué pasa en la enseñanza? Dice que se le apareció un espíritu, un hombre que estaba poseído. Sí, había alguien que estaba poseído en la sinagoga. Pegó un grito, lo que indica que Jesús no fue a buscar al endemoniado. Fíjense la pregunta que hace el endemoniado. ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos?
yo sé quién eres. Tú eres el Santo de Dios. Hasta... Ustedes conocen el secreto mesiánico que aparece en Marcos. Acá Marcos lo que hace es marcar eso, ¿no? Que dice, no, Jesús no quiere ser que se lo reconozca como Mesías, sino que guarda ese secreto mesiánico enseguida. Pero es interesante el diálogo. No hay diálogo. Jesús escucha eso y dice, cállate, sal de este hombre. Lo hace con autoridad, sin hacer espectáculo. Y sin el formulario que tiene la policía cuando te para, ¿no? Cédula de identidad, papeles, seguro, de dónde viene, por qué tiene esa bolsa. ¿No? Esas cosas raras que te preguntan, ¿no? O por lo menos a mí me preguntan, ¿qué es esa plantita? No, tenés que explicar. Regalo el día a la madre, estoy llevando lecho. Casi te la detiene. No, esas cosas raras, acá los de Buenos Aires son medio raros. Yo sé que los de Cava no, son más honestos, pero los de Buenos Aires son raros como... Espero que no lo vea el policía camino de Buenos Aires porque voy cana. Pero no hace un cuestionario Jesús. Lo calla. Es tal el impacto que genera la gente que la gente dice, esto es algo nuevo, nunca. No quiere decir que es la primera vez que ven un exorcismo. No quiere decir que no había exorcismos en la época. Lo que quiere decir que como lo hace Jesús, es nuevo, con autoridad. Se hace de manera diferente. ¿Sí? No se hace nada, no se hace nada raro. Primer detalle. Después tenemos el milagro de la suegra de Simón, ¿no? El chiste famoso que hacemos los pastores. ¿Por qué negó Pedro a Jesús? Porque le sanó la suegra. No, eso está mal. No hagan esos chistes con la suegra. Sí. Podría ser un motivo justificable. Si yo fuera el abogado de Simón, lo defendería en este caso. Tenía que curarla. A mí no me escucha nadie. Pero si hubiera sido mi suegra, no. Ese día no lo llevo a casa. Vamos a comer a otro lado, vamos a la costa. Vamos a ver cuando me avisen. Más seguro que pasen 5 o 6 días. Porque resucitaba gente a los 3 días también. Hay que tener cuidado. Por ahí no vivió más con Pedro, ¿no? Tan pronto como salieron de la sinagoga, o sea, terminó el culto de liberación, hizo todo, Jesús fue con Jacobo, Juan a la casa de Simón y Andrés. Como ustedes hacían cuando había culto. Alguien me preguntó, ¿quieren que vuelvan los cultos? Sin mi opinión, pero es lo que hacemos. Salen del culto y se van. La suegra de Simón, esta pobre mujer, estaba en cama con fiebre. Y enseguida se lo dijeron a Jesús. Siempre hay un botón que va y le dice que la suegra está enferma. Él se acercó, la tomó de la mano, la ayudó a levantarse, entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirle. Acá no tenemos ningún comentario. Nadie le pidió que la sane, salvo le comentaron. Por ahí alguien se le acercó y le comentó, che, mirá, venimos a la casa, ¿vieron cuando ustedes van a visitar a alguien? Che, mirá, tienen al nene enfermo. No nos quedemos, vámonos, porque estamos molestando. Por ahí alguien se acercó así. Dice que Jesús le tomó la mano y la levantó. Se sanó. ¿Hay palabras de Jesús? ¿Hay algún tipo de diálogo de eso? Le tocó la cabeza. La ungió de aceite. Oró para que la muerte salga de ella. La agarró y se sanó. En el 32, otro milagro.
Y ahí ya tenemos como datos, no son varios milagros juntos. En realidad, al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados, de manera de que la población entera se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían diversas enfermedades. También expulsó muchos demonios, pero no les dejaba hablar porque sabían quién era él. Dice que no sanó a todos. Fíjense la aclaración que hace. Profe, ¿qué versículo era? 32 al 34. Gracias. No sanó a todos. Sanó a muchos. Expulsó a muchos. Hay dos tipos de situaciones que hace Jesús en este momento. Sana enfermos, libera. Pero no deja daría la sensación que no libera a todos, ni sana a todos. Volvemos al hecho de los demonios. No deja que hablen los demonios. Seguimos con el exorcismo. El leproso. Un hombre que tenía lepra en el 40 se le acercó y de rodillas le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano, tocó al hombre diciéndole: si quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Jesús lo despidió y enseguida, con una fuerte advertencia: mira, no se lo digas a nadie, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés, para que sirva de testimonio. Pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios. Aún así, la gente de todas partes seguía acudiendo a él. Vemos el hecho de la lepra. Hay diálogo con el leproso, ¿sí? Hay un diálogo. El reposo dice: si quieres, puedes limpiarme, ¿no? Si vos tenés ganas, si a vos te parece bien, si, es casi como un hecho de decir, de pedir permiso. No le reclama a Jesús: limpiame, saname. Como hacemos nosotros cuando oramos, ¿no? Sana hoy, Señor. Si vos querés, sana. Si querés, podés limpiarme, si tenés ganas. Un poco como cuando yo le digo a mi hijo que hagan algo, ¿no? ¿Te parece bien que lave los platos? Si querés, qué sé yo. Y mi hijo me dice: no tengo ganas. No. Después le digo: ya, no. Sí, no es una charla, es una orden. Fui irónico, si querés. Ahora, hacelo. ¿No? Sí, acá no está siendo irónico el tipo, acá le está consultando, le está diciendo: si tenés ganas. Y Jesús contesta afirmativamente: sí quiero. O sea, yo tengo ganas de sanarte. No le pregunta si tiene fe. Como quien tiene autoridad lo Sí, de lavar los platos. No sabe. Yo digo hacer algo y pasa un colectivo y le dan más bolilla al 328 que pasa acá en la puerta que a mí. No sé si pasa el 328 encima. No sé qué colectivo pasa por la puerta de mi casa. Gracias a Dios, el día que se me rompe el auto no voy a trabajar. Porque no sé qué tren tomarme ni sé qué colectivo tomarme. 2 años acá, creo que el 37, 34, 31. Es uno rojo. Ahora, fíjense que Jesús no le pregunta: ¿sos miembro de mi grupo? ¿Diezmaste? ¿Pagaste el impuesto al templo? ¿Crees? ¿Cuánto hace que venís al culto? No le dice absolutamente nada. ¿Te peleaste con el sacerdote y viniste acá?
No lo consulta, dice, sí quiero, sos sano. Lo único que le dice Jesús, primero que no hable. Y segundo, que vaya al sacerdote y pague lo que corresponde pagar al sacerdote, que cumpla con la pauta que está establecida en la palabra de Dios, en la ley, dice, ¿no? Lo que dijo Moisés. Seguí tradicionalmente. Obviamente nosotros entendemos claramente y ampliamente que el tipo hizo lo que se le cantó la gana. Salió ahí, se lo dijo a todo el mundo. Jesús dice que ya no podía entrar. Recuerden, las aldeas eran chicas y además que la aldea era chica, estaban a veces cercas. La zona de Galilea, ustedes lo vieron, el lago. ¿No? El lago, si vos caminás, es más fácil llegar a la aldea que por la montaña. Entonces, estaban interconectadas. Además, generalmente estos tipos de aldeas tenían puertos o pequeños puertos para poner las barcas tenían, y venían de otro lado a buscar la pesca. Tenían cierto contacto. Posiblemente el rumor llegó por ese motivo. Cuarto relato que habla Marcos es el pasaje conocido que alguien va a leer de Marcos 2, versículo 1 al 12. Dijo, profe, Marcos 2. 2, del 1 al 12. ¿Leo? ¿Quiere que lea? Sí, alguno que lea. En voz Bueno. alta. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Este pasaje es muy conocido. Sí, ya estoy. Gracias. Es un pasaje muy conocido por ustedes. Seguramente ya lo escucharon en el Nuevo Testamento, pero vamos a marcar las cosas que nos llaman la atención. Primero volvemos a Capernaum. Vuelve a Capernaum Jesús, vuelve a la casa de Pedro. Encima Jesús le sanó la suegra y le rompió en el techo Pedro. Fue una semana que se replanteó su discipulado de manera increíble, ¿no? Porque es la casa de Pedro. Porque le rompen el techo. Dice, bueno, pero era de paja. Sí, si fuera de losa, ¿sabe qué? No, tenía que resucitar a 5. Pero tenés que romperle el techo a alguien. La Biblia nunca dice que les arreglaron el techo. Por lo menos los 4 que le rompieron el techo.
le hicieron un agujero, dice, la casa. Ahí vemos por qué Pedro era así. No se ría, esto es como, Cintia, cuando usted hace un análisis de un robo. ¿Por qué robó? Por esto, esto. Acá encontramos, ¿por qué negó Pedro? Le sanó a la suegra, le rompió en el techo. Todo en una semana. Esa fue la semana oscura del cristianismo de Pedro. ¿Sí? A veces nos pasa que estamos así de racha. Fuimos a la iglesia y nos pasa todo. Viene tu suegra, viene el aumento de gas. No, viste que cuando viene el aumento de gas, parece que estamos cocinando coronavirus porque me vino con una fortuna. ¿Eh? Entonces, tenemos ese relato. Hay mucha gente, lleno de gente, baja, ¿no? Y Jesús, a la fe de ellos, perdona los pecados. Yo no creo que los amigos lo hayan llevado para que le perdonen los pecados. Relato que es interesante. Jesús tenía discernimiento espiritual. A veces nosotros tenemos alguno, o nosotros mismos conocemos algunos que tienen discernimiento espiritual y que no tienen un corno, le erran totalmente, ¿no? Jesús dice, me traen al enfermo, nosotros hubiéramos orado para que camine. Jesús no para que caminen. Hijo, tus pecados quedan perdonados. No es lo que vino a buscar el tipo. No es lo que vinieron a buscar los amigos. Pero el tipo tampoco se quejó. No es que el tipo che, pará, Jesús, estoy acá. ¿Para qué me sirven? Perdón los pecados. ¿Qué pecado puedo haber cometido si estoy postrado? No puedo hacer nada. Me tienen que traer estos 4, romper el techo de Pedro, bajar. ¿Qué pecado cometí? A ver, contame. Pensar mal. La verdad que ahí está el discernimiento espiritual de Jesús. Sí. Primero vamos a perdonar pecado. Si usted se fija en el relato, en el mismo, los maestros de la ley, otro detalle, esto es eclesiológico. Fíjense que estamos hablando de la casa de Pedro y que estaban adelante los maestros de la ley. No es que Pedro le negaba el saludo ni la entrada a su hogar y a su casa a los que eran enemigos de Jesús. O sea, los que lo confrontaban, el tipo los recibía. Es interesante, eclesiológicamente podrían sacar una enseñanza. A veces estamos preocupados que no venga esta a la iglesia porque le hace mal a la iglesia. Jesús no tenía problema de estar con los maestros de la ley. Dice que al instante supo Jesús en su espíritu que era lo que pensaba, ¿no? Entonces dice, ¿cómo puede perdonar los pecados? ¿Cómo se pone a perdonar pecado, no? Les pregunta esa famosa frase. Sí. Y le dice, ¿qué es más fácil, perdonar los pecados o sanarlo? No deja que respondan. No hace. No hay respuesta. Y dice, para que sepan que yo soy el Hijo de Dios, le perdono los pecados y andate y anda caminando. ¿Sí? ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar los pecados o levantarlo? Les pregunto a ustedes. Y como lo plantea Jesús, era más fácil sanarlo. No sé. Para nosotros, ¿qué es más fácil? Pues dice que es más fácil. Sanarlo. Es mucho más fácil hablar. Por eso pienso que perdonar pecados. Yo le digo a ustedes, les perdono sus pecados. Es incomprobable.
Ya la realidad, yo vengo y le digo, miren, sus pecados están perdonados. No es que estoy perdonando. Un día va a ver alguien nuestro video y va a decir que yo hago herejía. Yo no estoy perdonando pecados, ¿eh? Pero le digo a usted, perdono sus pecados. ¿Cómo lo comprobamos? La demostración que él perdona los pecados es que lo levanta. Recuerden que en ese tiempo, la enfermedad, ellos creían que muchas enfermedades estaban relacionadas con el pecado de las personas. Esto de perdonar los pecados es fácil. Sí, yo perdono los pecados. Ahora, Jesús dice, te perdono, yo tengo autoridad para perdonar los pecados. ¿Cómo lo demuestro? Que se levanta y sale. No. Detalle que marca es la fe de ellos, no la fe del paralítico. No se sanó porque no tuvo fe. Sí, tengamos cuidado, ¿eh? Porque acá la fe es de ellos. Y hay que entenderlo bajo este concepto. Jesús tenía autoridad espiritual para hacer una y otra cosa. Y cada vez que Jesús hacía algo, producía asombro, producía alabanza. Esto por lo menos lo dice Marcos. Y termina, dice, ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Aunque hay relatos de otros que sanaban, Jesús hacía algo diferente todo el tiempo. ¿Sí? Si nosotros, ahí en su apunte dice, el paralelismo entre las narraciones de los milagros, de los evangelios y de la literatura judía helenística, más o menos contemporánea, ha sido puesto en relieve por Bullmann, gran amigo Bullmann, con gran riqueza de erudición. No es necesario repetir aquí lo admirable lo que ha sido puesto. Jesús, en las narraciones de los milagros, es una persona comparable a los taumaturgos del mundo antiguo, una figura extraordinaria que vive en una atmósfera luminosa. Al mismo tiempo, no se puede ignorar el singular trasfondo del Nuevo Testamento mesiánico de los relatos evangélicos. Hay testimonios importantes sobre la creencia de que se esperaba que el Mesías obraría milagros. El Mesías será semejante a Moisés y como él realizaría obras grandiosas en nombre de Dios para la liberación del pueblo. Según Tanaj 54:4, se esperaba que el Mesías resucitase muertos a semejanza de Elías y Eliseo. Los mismos evangelios, con una cita explícita, le llaman la atención a Isaías 61. ¿No? El Espíritu está sobre mí porque el Señor me ha ungido para dar buenas noticias a los mansos, me ha enviado a vendar los corazones desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos, la apertura de las prisiones a los presos. ¿Sí? Jesús sana, porque era parte del proyecto mesiánico. La sanación que hace, y podemos seguir buscando, que ustedes pueden seguir buscando sanaciones totalmente, todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo. Van a ver que los milagros son para generar algo, para generar la afirmación de la expectativa mesiánica. Si ustedes van a tener en Marcos, ¿sí? 4, ¿sí? Que calma la tormenta, en Marcos 5, la liberación del endemoniado, en el 5, la mujer muerta y la niña muerta y la mujer enferma,
Sí. Siempre vamos a ver este proceso. Jesús haciendo milagros. Jesús no sale a la búsqueda del milagro. No organiza una campaña milagrera. A Jesús van y hace el milagro. De hecho, trata de que no se diga su nombre. Alaban a Dios, no a Jesús. Yo el pasaje que le decía, que le leía recién, que hablábamos del ciego, se encuentra en Marcos 8:22. Cuando llegaron a Bethsaida, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús. Le rogaron que lo tocara. Fíjense el relato, pasaje interesante. Vuelven gente a llevarla. Solo quiere que lo toque. Él tomó de la mano al ciego, lo sacó fuera del pueblo. No lo hace dentro del pueblo. Después de escupirle los ojos y poner la mano sobre él, le preguntó, ¿puedes ver ahora? El hombre alzó los ojos y dijo, veo gente, parecen árboles. Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado. Recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Jesús le mandó a su casa con una advertencia. No vayas a entrar al pueblo. ¿Sí? ¿Vieron el proceso que yo les dije? En uno dice que lo curó, en el segundo paso dice y fue curado, en el otro no dice lo mismo. ¿Puedes ver ahora? Jesús pregunta. Jesús hasta hace una investigación del milagro, de lo que tiene la persona. Lo encuentra, no puedo ver, le escupe los ojos, lo limpia los ojos, ¿no? ¿Ves? Como diciendo, ¿ves? A ver, vamos, no se quiere adjudicar un milagro que no es milagro. No dice, yo me voy a adjudicar, este es milagro mío, porque nosotros que hubiéramos hecho, primero no sé si le hubiéramos escupido los ojos, estaríamos presos hoy. No puede andar a escupir a la gente por el COVID, ¿no? Sí, le curó los ojos y terminó internado 14 días por COVID. No podríamos, pero bueno, no le hubiéramos escupido los ojos. Y si lo hubiéramos sanado, le hubiéramos tirado un baldazo de agua, o le hubiéramos mandado a uno que le escupa el ojo para que el pastor le pase un trapito. Si le escupimos los ojos, quedamos en ese paso, listo. Le escupí, ¿ves? Listo, gloria a Dios, nos vamos. Jesús les pregunta, ¿puedes ver ahora? Si trata de resolver el problema. Trata de resolver el milagro, es decir, a ver, es necesario que haga un milagro. Por ahí queda ahí. No veo. Bueno. Pone las manos y ve. Ahora, no entres al pueblo. ¿Por qué lo sacó del pueblo y no lo deja entrar al pueblo? Por el secreto mesiánico. No quiere que sea enterado. ¿Sí? Si ustedes se fijan, después sigue diciendo, en el capítulo 9, versículo 9 al 14, ahí tienen el que sana el endemoniado, pasaje que le ha explicado muy bien Fernando, porque lo explica muy bien. El ciego Bartimeo, en el capítulo 10, dice, después llegaron a Jericó, más tarde, salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y una gran multitud, un mendigo llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos le reprendían, para que se callara, pero él se puso a gritar aún más, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenmelo. Así que lo llamaron y le dijeron, ánimo, levántate, te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? Es una pregunta interesante la de Jesús, porque el milagro tiene una enseñanza. Jesús le pregunta a un ciego
¿qué quieres que haga por ti? ¿No es obvio lo que tiene que hacer Jesús? Recobrar la vista. Sí. Es simple, 1 más 1. Si estoy ciego, porque entre paréntesis, Jesús lo que hace con su poder espiritual, además de sanar, liberar todo eso, es que nosotros entendamos cuál es nuestra verdadera necesidad. Dice el pasaje, Rabí, quiero ver, respondió. Puedes irte, le dijo, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Lo tocó. Le hizo más preguntas. No necesita hacer muchas preguntas. Lo sanó, empezó a ver. ¿Cuál es la demostración fehaciente que este hombre veía? Dejó la capa tirada a un costado, que era lo único que tenía, que es lo que lo sostenía, y lo seguía Jesús. Nada más. Tu fe te ha sanado. Fíjense que la primera vez que aparece esta frase, por lo menos en este evangelio, por lo menos que nosotros la leemos, ¿no? ¿Tenía fe? Sí, tenía fe. Él lo llamó 2 veces. Se ve que no tenía amigos, se ve que no tenía gente que lo acercara a Jesús. Lo sanó. Jesús, por el poder del Espíritu, hacía milagros. Pero no como hacían los otros. A este ciego no necesita imponerle en la mano, no necesita escupirle, no necesita hacer absolutamente nada. Al otro sí. Porque Jesús no repite los milagros. Jesús hace el milagro de maneras diferentes. Nosotros estamos acostumbrados que se repita el milagro. ¿Está bien? Que se diga así, vamos, es milagro 1, qué sé yo. Tenemos gente que solo hace milagro de estirar los pies. O tenemos otro que te hace milagro de hueso. Tenemos otro que hace milagro. Jesús hace milagro, no se especializa en un tipo de milagro. Hace el milagro. Muy bien, vamos a terminar acá, siendo 19:36, hace 1:20, hace 1:16 que estamos, ¿eh? Para aquellos que dicen que hablamos poco. Es mucho, es mucho. Es casi que tendría que pagar extra. Pero bueno, o sea, se ve que esto está incluido en la cuota. Voy a ser sindicalista. Preguntas que quieran hacer. Siempre les doy un espacio para que hagan preguntas. No, que no vuelva Verónica. Qué vivo que sos. Que si está Verónica, pregunta. Y después nos quedamos todos hasta las 10 de la noche. No, volvé, Verónica, no me hagas sentir mal. Ahí le eché. Sí, pues. Si me hacen, después me retan todo el mundo. Escuchan mis grabaciones, me dice, usted trata mal a sus alumnos. Sí. Ahí está Mariano que volvió, me está caminando. Parece que está. No voy a decir nada, Mariano, me estoy portando bien.
Estaba. Pasé por su templo el otro día. ¿Qué día? ¿Domingo no? No, domingo no, porque está cerrado. No. ¿Está abierto? Sí. Ya hace 3 semanas. Ahora hay protocolo. Así que con poquita gente, pero abrimos. ¿A qué hora tiene el culto el domingo? A las 5 y a las 7. Esas son las horas de los partidos. Y bueno. ¿Cuenta como Patos. chivo esto? No. No, porque ustedes no van a venir acá, no pueden llegar hasta el Paso del Rey. Está acá 4 o 5 cuadras de mi casa. ¿No? Sí, Alem, ahí cerquita. Dale. Pintado de rosa. No, Falta que pase, de que verde, pase la dirección web y el número y es chivo, ¿eh? No, porque tendría que pasar el Mercado Pago, pero no va a pasar el Mercado Pago. No. Ese lo hace Carnival nada más. Bueno, tenía que decir algo. No podía. Hay que sacar la grabación. Así Claro, ya tenés que sacarlo de la grabación, así nos desatamos un poquito. No, por no saber, sí, tendría que apagarlo porque ustedes se ve que están cohibidos. Cohibidos para preguntar, para decir cosas. Vamos a tener grabación.